El mensaje para hoy está titulado ¿Estás bajo autoridad? ¿Estás bajo autoridad? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 8 y 9. Mateo, capítulo 8, versículos 8 y 9, nueva traducción viviente, dice: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. ¿Qué es estar bajo autoridad? ¿Qué es tener autoridad? Primeramente, ¿ok? En primer lugar, tener autoridad es tener el respaldo o tener la bendición de Dios de que Él vaya con nosotros, de que Dios pueda confirmar lo que nosotros predicamos o lo que nosotros decimos o lo que nosotros creemos. Tener autoridad también significa tener el derecho de poder hablar en ciertos momentos, tener el derecho de poder mandar, tener el derecho de poder liderar un grupo. Todo eso significa tener autoridad. Pero tener autoridad también significa tener credibilidad, que la gente pueda creernos cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros hablamos. Una persona, por ejemplo, que predica o una persona que habla, tiene que estar viviendo lo que dice. O mejor dicho, tenemos que vivir lo que predicamos. Entonces, cuando nosotros tenemos autoridad, Dios va a respaldar lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos predicando. ¿Cómo? Con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, con sanidades y todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es tener autoridad. Pero también la Biblia nos enseña de que tener autoridad es de que los demonios nos obedezcan. En la Biblia encontramos una historia interesante y es de que habían allí unos exorcistas ambulantes que trataron de echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, como lo hacía el apóstol Pablo cuando Pablo predicaba. Y entonces la Biblia nos dice lo siguiente, vamos a leerlo. Hechos capítulo 19, Atos capítulo 19, versos 15 y 16. Atos 19, versos 15 e 16, nueva versión transformadora. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos y feridos. Estos exorcistas trataron de expulsar a los demonios y el demonio le contestó: ¿pero quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Yo conozco a Pablo, yo conozco el nombre de Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y dice que ese hombre que estaba poseído por el espíritu maligno saltó sobre ellos, de tal manera que ellos tuvieron que salir corriendo de la casa desnudos, nus. Así que si tú no quieres andar por allí desnudo, tienes que aprender a estar bajo autoridad. Los apóstoles estaban bajo la autoridad de Dios y en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, ellos podían expulsar a los demonios. Pero una persona con autoridad podemos encontrarla también en los dictadores. Hoy en día podemos ver en muchas naciones del mundo gente que son dictadores. Un dictador es aquel que tiene poder, es aquel que ha logrado a través de las mentiras, a través de la manipulación, a través de la injusticia, poder llegar al poder y lo hace con violencia. Entonces vamos a encontrar diversas formas de personas con autoridad, pero esa no es la autoridad que nos enseña la palabra de Dios. Tener autoridad tampoco es denigrar a las otras autoridades. O sea, si yo estoy en una posición
yo no debo hablar mal de las otras personas que también están en cierta posición. Por ejemplo, los líderes. Entre los líderes no deberían hablar mal los unos de los otros, sino por el contrario. Y eso es igualmente en nuestros trabajos, en donde nos encontremos, pues tenemos que aprender a respetar a las otras autoridades. Una persona que habla mal de las otras autoridades no tiene autoridad. Una persona que habla mal de otra autoridad no tiene autoridad. Una persona que tiene autoridad no tiene que gritar para que la gente le obedezca. Porque una persona que tiene autoridad, como les dije, una de las características es de que puede mandar. Pero aquellos que tienen que gritar para imponerse, para que otros le obedezcan, es una persona que en realidad no tiene autoridad. También no es una persona que tiene que amargarse. Otra característica que no es la que debe tener una persona con autoridad es la siguiente. Tener autoridad tampoco es usar nuestra autoridad para nuestro beneficio propio. Hay gente que tiene una posición, sea en cualquier ámbito, sea político, sea espiritual, que usan su poder para beneficiarse a sí mismos. Y ese es el problema, por ejemplo, en muchas iglesias. De tal manera de que la gente allí afuera hablan mal de las ofrendas, hablan mal de los diezmos. De que los diezmos se va para con el pastor. No es así en la mayoría de las iglesias, pero porque hay pocas iglesias que usan su autoridad para beneficiarse a sí mismo, pues traen un mal testimonio. Primera de Pedro 5:3. Fíjense lo que el Señor Jesús le dice a los líderes espirituales. La primera parte dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Sobre los que están a su cargo. Y esto va para todos los que son líderes, por ejemplo. La Biblia nos enseña que aquel que es líder es alguien que sirve, no es alguien que manda. Y si estamos pensando de que la lideranza es para poder mandar, para poder imponerse, para poder usar a las otras personas en mi beneficio, pues estamos mal. Estamos mal porque un líder es un servidor. Un líder es aquel que sirve a los demás. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos cuando comenzamos el mensaje? El centurión le dice a Jesús, yo también sé lo que es estar bajo autoridad. Él estaba en autoridad. Dice de que él mandaba a sus siervos, le decía, anda, y el siervo iba. Ven, y el siervo venía. Pero antes de eso, el centurión le dice a Jesús, yo sé también lo que es estar en autoridad. Por eso la siguiente pregunta es, ¿qué es estar bajo autoridad? ¿Qué es estar bajo autoridad? Y quiero darles dos respuestas. La primera es reconocer que Dios es Dios. Reconocer que Dios es Dios. Mira, una persona que no cree en Dios no está bajo autoridad. Si tú no crees en Dios, tú no estás bajo autoridad, porque ese tipo de personas que supuestamente están bajo autoridad no creen en nada. No creen en la constitución del país, no creen en las leyes. Fíjate lo que dice Santiago 4:7, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Dios. Lo primero que Dios nos manda es que tenemos que sujetarnos a Dios. Si nosotros no estamos bajo la autoridad de Dios, o sea, si Dios no es lo primero en mi vida, si yo no lo obedezco a Dios, yo no tengo ningún tipo de autoridad. Puedo ser jefe en la empresa, puedo ser líder en la iglesia, puedo tener un reconocimiento en la ciudad, pero si yo no me sujeto a Dios, si Dios no es el primero en mi vida, pues no estoy bajo autoridad. Entonces, hay gente que dice, pero pastor, hay autoridades que hacen lo malo. Y es verdad. Hoy en día, por ejemplo, en muchas de nuestras naciones en Latinoamérica, están siendo gobernadas por políticos, por personas de izquierda que no creen en Dios. Y una persona que no cree en Dios no se va a someter a la autoridad de Dios, porque sea presidente, sea gobernador, sea primer ministro, sea lo que sea, por encima está Dios.
Por encima está Dios. Entonces, estar bajo autoridad, uno es reconocer que Dios es Dios. Y lo segundo es reconocer toda autoridad que Dios ha instituido. Reconocer toda autoridad que Dios ha instituido. Romanos 13, versículo 2. Por lo tanto, cualquiera que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y será castigado. He escuchado muchas veces esta frase que dice, pero no se puede confiar en las instituciones. Pero este versículo dice que Dios las instituyó. Y si Dios las instituyó, ¿quiénes somos nosotros para rebelarnos contra aquello que Dios ha instituido? Dios ha instituido las autoridades. ¿Cuáles? Nuestros padres, por ejemplo. Si Dios ha instituido a nuestros padres como autoridades, nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. En el caso de las esposas, la Biblia dice que el esposo es la cabeza de la esposa. Por lo tanto, la esposa está sujeta a la autoridad del esposo. Dios ha instituido los líderes espirituales en la iglesia. Dios ha instituido los jefes en las empresas donde nosotros trabajamos. Dios ha instituido los gobernantes, los prefectos, los alcaldes, los presidentes, los primeros ministros, los reyes que gobiernan, dirigen una ciudad, dirigen una nación como figuras de autoridad. Entonces, es Dios que ha instituido esos cargos, esas posiciones. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que sujetarnos, que nosotros tenemos que estar bajo esa autoridad. Ahora, los que ocupan esos lugares, sean nuestros padres, sean los jefes de la empresa, sean los líderes de la iglesia, sean los líderes que dirigen una nación, es gente imperfecta. No hay nadie que sea perfecto. Es gente imperfecta tal como tú eres imperfecto. Leí una frase que me llamó la atención y que me gustó mucho. Y decía lo siguiente: no me critiques, ora por mí, porque yo quiero ser tan santo como tú eres. Interesante. Porque aquellos que critican son aquellos que apuntan con el dedo y se creen muy santos. Pero esta frase decía, no me critiques, ora por mí, porque yo también quiero ser tan santo como tú eres, porque te crees santo, porque puedes apuntar con el dedo y criticar a los demás. La gente que está en autoridad, sea cual sea el nivel, Dios ha instituido esa posición, pero la gente que está allí es gente imperfecta, gente que va a dejar, gente que va a tener diversas fallas. Pero recuerda esto, no nos sometemos a las personas, ¿ok? No nos sometemos a esas personas, sino a la posición de autoridad que Dios ha creado, ¿ok? Por ejemplo, el que es prefecto, el que es alcalde, el que es presidente. Dios no nos está diciendo que nos tenemos que someter a fulano de tal, sino a la posición de autoridad que Dios allí ha creado. No miren a la persona, no miren a la persona, miren el lugar que ellos están ocupando, ¿ok? Pero tal vez lo más difícil para muchos es lo que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Todos deben sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Dios instituyó, dice aquí el versículo, la autoridad, no la persona que ocupa ese lugar. Dios instituyó la posición, la posición. Como les decía hace unos minutos, muchos gobernantes son malos. Lamentablemente hoy en día muchas de nuestras naciones están siendo gobernadas por personas que son corruptas. La gente lo dice, las pruebas van saliendo por allí. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que es gente que no cree en Dios o que solamente usa la palabra Dios para atraer votantes.
pero en realidad no creen en Dios y no creen en Dios porque no se sujetan a Dios. No están sometidos a el Señor, no están bajo la autoridad de Dios. No honran la Biblia. Seguro que ni leen la Biblia. Estoy seguro que tal vez ni tienen allí una Biblia en su mesa de noche. Yo espero que eso no pase contigo, que tú tengas una Biblia, que la puedas estar leyendo todas las noches, porque hay gente que ni siquiera tiene una Biblia. Y eso no debe ser así, hermanos. Entonces, muchos que gobiernan son gente mala, pero fueron elegidas por la gran mayoría de las personas en nuestras naciones. No fueron elegidas por Dios, tengamos esto claro, ¿ok? Dios instituyó la posición, mas quienes eligen a la persona somos nosotros. Entonces, si tú no quieres tener un gobernante que sea corrupto, o mejor dicho, un gobernante que no crea en Dios, la próxima vez piensa bien antes de votar. Antes de votar con sentimientos encontrados, que realmente nosotros podamos votar por personas que sean temerosas de Dios. Votemos por gente que por lo menos tengan algo de respeto por Dios. Porque si no, vamos a seguir sufriendo las consecuencias. Quiero contarles la historia de un rey, el rey Saúl. A Saúl le costaba estar bajo autoridad. ¿Ok? A Saúl, que él era el rey, a él le costaba estar bajo autoridad. ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey de la nación de Israel. Pero ¿quién era su autoridad? A pesar de que era el rey, la persona más importante de Israel, él estaba bajo una autoridad. Estaba bajo la autoridad espiritual del profeta Samuel. ¿Ok? Bajo la autoridad de Samuel. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es tu autoridad espiritual? Y este mensaje es la continuación del mensaje de hace 2 semanas. Y te hacía esa misma pregunta hace 2 semanas. ¿Quién es tu autoridad espiritual? Porque la autoridad espiritual del rey Saúl era el profeta Samuel. Vamos a ver un poco de esta historia. En 1 Samuel, en el capítulo 13, vamos a encontrar allí al rey con todo su ejército que estaba en Gilgal. Él estaba esperando a que viniese el profeta, a que viniese su autoridad espiritual. ¿Saben por qué? Porque si regresamos unos cuantos capítulos, en el capítulo 10 de 1 Samuel, Samuel le había dicho al rey, no hagas nada hasta que yo llegue. Vamos a leerlo. 1 Samuel 10, versículo 8. El profeta le dice, luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Cuando Samuel llegase allí a Gilgal, él iba a hacer 2 cosas. Lo que iba a hacer era bendecir la misión. O sea, él iba a levantar ofrendas de paz, sacrificios a Dios. Y lo segundo es que le iba a dar instrucciones. Pero el profeta le dice a Saúl, debes esperar 7 días. Y ahí viene el problema para nosotros, porque nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar, queremos todo ya, queremos ya todo rápido, queremos todo pronto. Saúl obedeció, fue a Gilgal, esperó los 7 días. Pero como el profeta Samuel se demoraba en llegar, el rey Saúl pensó, bueno, como no viene, pues vamos a ir adelantando las cosas. Él pensó que era algo muy fácil poder ofrecer un sacrificio, que un sacrificio lo podía hacer cualquiera. Y la Biblia dice que no es así. Solamente los sacerdotes, los que Dios había llamado para poder hacer ese trabajo, eran los únicos que podían hacerlo. Mas Saúl pensó de que él también lo podía hacer. Y hoy en día pasa también lo mismo.
Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que puede montar una iglesia. Hoy hay demasiadas iglesias que no fueron comenzadas por Dios, que no fueron iniciadas por Dios, porque hay gente que piensa que cualquiera puede comenzar una iglesia. No, señor, no es así. Hoy en día hay muchos que creen que cualquiera puede ser usado por Dios. O sea, no pertenecer a una iglesia y estar bajo autoridad y poder empezar una iglesia o una misión o ser usados por Dios sin estar bajo autoridad. Y eso no es así. Porque mira, todos leemos la Biblia, todos oramos, todos tenemos la autoridad, según la Biblia, para colocar nuestras manos sobre los enfermos y que ellos sean curados. Tenemos la autoridad dada por Dios para echar fuera demonios y ellos tienen que obedecer. Pero no es en cualquier momento, porque Dios instituyó el principio de autoridad. Y solo tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. El rey Saúl, que era la persona más importante de la nación, aún él estaba bajo autoridad. En el mensaje de hace 2 semanas se los decía también, el que le siguió, el rey David, el rey más conocido, el rey más importante. Él también, él estaba bajo la autoridad del profeta. Entonces, Saúl se había quedado allí en Gilgal, esperó los 7 días. Pero como el profeta no llegaba, pues él decidió levantar esas ofrendas, esos sacrificios de paz allí al Señor. Y la Biblia dice de que los que lo acompañaban temblaban, estaban tremendo de miedo, porque entendían que él no debía hacer eso, él no podía hacer eso. Y esa es la prueba de tener que esperar a la autoridad. ¿Por qué se tarda tanto? No lo sé. ¿Por qué Samuel se tardó en llegar? No lo sé, pero es la prueba de la espera. La prueba de la espera. La gente temblaba, tremía de miedo porque los filisteos, los enemigos, ellos habían reunido un gran ejército. Estaban prontos allí para poderlos atacar. Saúl esperó los 7 días como se lo había dicho Samuel. Pero como no llegaba, la Biblia dice de que los soldados comenzaron a desbandarse, comenzaron a huir porque el profeta no llegaba. Y aquí viene la presión de la gente. Y muchas veces nosotros agimos, actuamos de manera errada, equivocada por la presión de la gente. Porque la mayoría te dice, haz esto, haz de esta forma. Y no es como Dios está diciéndonos. Tenemos que saber escuchar a Dios y no escuchar a lo que la mayoría de las personas dicen. Porque no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Primera de Samuel, capítulo 13, verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él propio ofreció un holocausto. Pero quiero que sepas algo. Samuel, como lo había dicho, él llegó el 7º día. Solamente que no llegó de mañana, llegó por la tarde, mas llegó el 7º día. Saúl no supo esperar. Saúl no supo esperar y él mismo ofreció el sacrificio. Sí, veamos el siguiente verso, el verso 10. Y sucedió que acabando él de ofrecer un holocausto, es que Samuel llegó. Después de que él ofrece allí el holocausto, esa ofrenda para el Señor, dice que ahí llegó Samuel. Y mira, Saúl es un cuadro de muchos de nosotros, de no saber estar bajo autoridad. Hoy en día hay mucha gente que tienen influencia, pero no están bajo autoridad. Tienen influencia, pero no están bajo autoridad. Creen en Dios, pero no están dispuestos a esperar el tiempo de Dios.
Dios te dice, espera. Recuerda que la respuesta de Dios son tres, sí, no o espera. Pero hay gente que no está dispuesto a esperar. A pesar de que cree en Dios, quiere hacer su propia voluntad. Hay gente que cree en Dios, sí, pero no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios totalmente. La obedecen en ciertas partes, lo que les conviene. Pero Dios nos enseña que tenemos que obedecer la Biblia totalmente de tapa a tapa. ¿Creen en Dios? Hay gente que cree en Dios, pero no cree en las instituciones que Dios ha establecido, como la iglesia. Creen en Dios, pero no se someten a las autoridades del gobierno del país, ni tampoco se someten a las autoridades espirituales. Quiero que sepan algo, por ejemplo. Un predicador o un cantante, estoy hablando de cristianos, ¿no? O una persona de influencia que no se congrega, no está bajo autoridad. Porque hoy en día vamos a encontrar muchos famosos predicadores que recorren el mundo, pero que no se congregan. Cantantes gospel, que tienen lindas músicas, que van de concierto en concierto, de ciudad en ciudad, pero que no se congregan. Y aunque prediquen bien, y aunque canten bien, y aunque tengan muchos seguidores, en verdad no podemos aceptar lo que dicen. ¿Por qué? Porque alguien que no está bajo autoridad, no tiene autoridad. No tiene autoridad. Miren, yo me aseguro, y lamentablemente por esto de la pandemia no hemos podido tener muchos convidados especiales, pero yo me aseguro de que cada persona que viene aquí a ministrar en este altar o algún cantante, sean personas que están bajo autoridad. Sean personas que están plantadas en sus respectivas iglesias. Porque hay mucha gente que dice, yo soy de tal iglesia. Y cuando uno llama por teléfono, el pastor de la iglesia ni lo conoce. Ni lo conoce. Entonces, cuando convidamos a alguien a estar aquí, esperamos que sean personas que estén comprometidos con la visión de la iglesia, de su iglesia, pero también que sean personas que sepan rendirle cuentas a uno de sus líderes, a los pastores o a alguno de los líderes de su iglesia. Pero hoy en día, gracias al YouTube, que es una gran bendición por un lado, pero por otro lado es un gran problema, muchos están oyendo y siguiendo a predicadores, a profetas, a maestros, a salmistas, de mucha influencia, pero que no se congregan, en una iglesia. Ya varias veces me han dicho, pastor, ¿ya escuchó el mensaje de fulano de tal? Y ese fulano de tal no se congrega. Ese fulano de tal no tiene una iglesia donde congregarse. Puede ser un gran predicador, puede ser un gran influenciador, tener muchos seguidores, pero si no se congrega, no está bajo autoridad. Y si no está bajo autoridad, no tiene autoridad. Muchas de esas personas predican sus opiniones personales, pero no predican en realidad lo que enseña completamente la palabra de Dios. Así que asegúrate de que si tú estás siguiendo allí a un predicador, que sea el pastor de la iglesia. Asegúrate que sea un pastor, si es itinerante, pero que tiene una iglesia donde se congrega. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad. Alguien que está bajo autoridad tiene autoridad para poder predicar, para poder enseñar, para poder hablar acerca de Dios. Les doy un ejemplo de la Biblia. Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, antes de ir a sus viajes misioneros, ellos estaban plantados en la iglesia. Ellos pertenecían a la iglesia allí en Antioquía. No solamente que estaban plantados, y cuando hablo de estar plantados me refiero a estar sentados, estar congregando,
sino de que la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 13, de que ellos eran parte de los profetas y maestros de la iglesia. O sea, eran líderes, estaban trabajando, servían allí al Señor. Y la Biblia dice que hubo un día en que mientras todos estaban adorando allí al Señor, el Espíritu Santo se manifestó. Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para un trabajo para los cuales los he llamado. Ahora imagínense, si Bernabé o Pablo no se congregaban, allí el pastor llama: y Bernabé, ¿dónde estás, Bernabé? El Espíritu Santo te está llamando. Pastor, Bernabé no viene hace un año. No es así. Fíjate, Hechos capítulo 13, versículo 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo. Ok, amén. Pero no los enviaron inmediatamente. La iglesia ayunó, oró. Y después de haber pasado un tiempo en oración, les impusieron las manos y la iglesia los envió. No fueron ellos por cuenta propia. Es que ahora Pablo dice: yo conozco las escrituras, ya me convertí al Señor, ahora yo voy a ir a predicar, voy a hacer mi iglesia. No, él estaba bajo la autoridad de la iglesia. El Espíritu Santo lo llamó, la iglesia oró y la iglesia lo envió. Ese es el orden bíblico. Ese es el orden bíblico, mis queridos hermanos. Así que si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que congregar y tenemos que estar bajo autoridad, bajo la autoridad de la iglesia. Pero regresemos a la historia allí de Saúl. Porque en otra parte vamos a encontrar otra prueba del Señor. Les hablaba de la primera prueba, la prueba de la paciencia, de la espera. La siguiente fue la prueba de total obediencia. La prueba de total obediencia. Y Saúl, mira, es como muchos de los influencers, de los influenciadores de hoy en día. Tal vez ustedes han escuchado de los influencers allí en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram. Gente que tiene seguidores, miles de personas, millones de personas, que lo que dicen se hace el fashion, se hace la moda. Todos lo repiten, todos lo hacen. Saúl era como uno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Saúl tenía todo para tener éxito. Saúl era una persona simpática, era cacoí, era handsome. La Biblia dice que era el más alto de todos. Era blanco, era rubio, de ojos azules. Cuando todo el mundo se paraba, la cabeza de él salía por encima de todos. Era el más notorio, tenía carisma, tenía éxito, tenía seguidores, tenía el favor de Dios, tenía el respeto del pueblo. Mas había un problema: no se sometía. No se sometía a la autoridad, porque cuando Dios le decía algo, él solamente elegía lo que le gustaba, lo que le convenía. Y hoy en día hay muchas personas que son así, que solamente hacen lo que les gusta. Hoy en día hay personas que vienen y te piden un consejo. Si el consejo que tú le das no les gusta, van y buscan el consejo de otra persona, hasta encontrar a alguien que encaje lo que quiere. Igualmente con los predicadores. Hoy en día tú vas a encontrar a predicadores que solamente van a predicar lo que les gusta, lo que les conviene, lo que les parece bien. De poder tener allí a la gente reunida de tal manera de no ofenderles. No hablan de pecado, no hablan de las cosas que están erradas, que están equivocadas, para que la gente no se les vaya. Saúl era así. Saúl solamente tomaba lo bueno, lo bonito, lo lindo, pero no todo lo que Dios le decía. Vamos a leer algunos versículos. 1 Samuel 15, versos 2 y 4.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vai e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saúl reuniu seu exército em Telaim. Havia 200,000 soldados de Israel e 10,000 homens de Judá. Dios le da ahí una orden. Vamos a acabar con los amalecitas. Matas a todos, hombres, mujeres, niños, ganado, vacas, todo. No queda nada. Saúl tenía un ejército de 200,000 y había también 10,000 de Judá. Versículo 7, la primera parte. Luego Saúl mató a los amalecitas. Vamos al verso 9. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron, el rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Qué les había dicho el Señor? Tenía que acabar con todo. Primero le perdonaron la vida al rey. Después se quedaron con lo mejor del gado, del ganado. Todo lo que les convenía. Lo malo, lo defectuoso, lo dejaron y lo mataron. Pero esa no había sido la orden del Señor. Y hoy en día, hermanos, hay mucha gente que vive así, que vive en rebeldía. Y justifican su rebeldía en contra de las autoridades, diciendo, por ejemplo, que los gobernantes son corruptos, que los excesos de la policía, por ejemplo, me pasé la luz amarilla y la policía me paró, pero no estaba en rojo. O esos impuestos tan caros, tan altos, y no pagas los impuestos. Se rebelan contra la autoridad, miles de argumentos para no obedecer a la autoridad. Pero yo te pregunto, ¿qué hay con respecto a lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo, Romanos 13, versos 3 y 5, del 3 al 5. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Aún las autoridades corruptas, aún esas autoridades que tal vez hacen lo malo, dice, están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Dios instituyó la autoridad, no a la persona, ¿ok? Y dice, si tú haces lo malo, por ejemplo, si tú no quieres pagar los impuestos, que es algo que la ley dice que debemos hacer, pues dice aquí que la autoridad tiene la capacidad de castigarte, porque viene de parte de Dios, viene de parte del Señor. Así que no solamente en cuanto a los impuestos, pero cualquier otra maldad, cualquier aprovechamiento, pues. Y fíjate, Romanos, cuando se escribe Romanos, está hablando de uno de los imperios más corruptos, el imperio romano. El imperio romano es conocido en la historia como uno de los imperios más corruptos, pero aún la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades, porque esa institución fue puesta por Dios, no la persona, la institución, ¿ok? Y entonces la Biblia dice que nosotros debemos obedecer. Ahora, para aquellos que se rebelan, para aquellos que quieren sacar su propio beneficio, para aquellos que no quieren pagar los impuestos, aquellos, aquí en Japón no lo puedes hacer, pero en tu país sí lo puedes hacer, aquellos que le quieren pagar a la policía para que no te coloque la multa, ¿sí?
Y cuántas otras cosas así. Yo te pregunto, ¿cómo le vas a responder a Dios en el día del juicio? ¿Cómo le vamos a responder a Dios en el día del juicio? Mira, y esto es tan importante que no solamente te lo dice allí en Romanos, te lo vuelve a repetir en Pedro. Vamos a leerlo, primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Entonces, no solamente está en Romanos, la Biblia te lo vuelve a repetir allí en primera de Pedro. Tenemos que sujetarnos. Porque aquel que hace lo malo será punido, será castigado. Pero aquel que hace lo bueno, aquel que hace lo correcto, será recompensado por el Señor. Vamos terminando. Vamos a regresar con Saúl. Primera de Samuel 15, versos 13 y 14. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces Samuel le responde, entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Vamos a saltar, vamos a poner un poquito ahí los versículos, léelo después en tu casa. Saúl se excusa y yoga a culpa, le echa la culpa allí a los soldados. Él justificó su falta de obediencia porque él no obedeció a Dios. Él no mató lo mejor del ganado, se lo guardó. ¿Cómo lo justificó? Diciendo, los soldados lo van a sacrificar después a Dios. Lo hemos guardado, lo hemos traído porque se lo vamos a sacrificar allí al Señor. Fíjate, 1 Samuel 15, versos 22 y 23. Pero Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Hay muchos hechiceros muchas veces en las iglesias porque se rebelan contra Dios. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Consecuencia. Saúl no obedeció como Dios había mandado. Consecuencia, Dios te rejeitó. Dios te rechazó como rey. Fue un precio muy alto para pagar. Fue un precio de dejar allí una posición donde Dios lo había colocado, donde el pueblo lo respetaba, donde él tenía todo, de todo para poder ser un buen rey. El favor de Dios estaba con él, pero él solamente obedecía lo que le convenía. Hermanos, Dios quiere que realmente nosotros podamos obedecer a Dios completamente. Hay cuánta gente que ha perdido sus posiciones de influencia, gente que ha perdido sus empleos, gente que ha perdido sus posiciones simplemente por rebeldía, por no obedecer a Dios, por no honrar las instituciones que Dios ha establecido. Dios instituyó a tus padres primeramente. Dios instituyó a los gobernadores. Dios instituyó a los líderes espirituales. Dios instituyó a tus jefes. No nos rebelemos. No nos rebelemos. Si hay algo que no te gusta de alguno de ellos, ora por ellos.
ora por ellos. Dios es tan poderoso que es capaz de poder cambiar, de poder mudar a las personas. ¿Cuántos testimonios nosotros no tenemos aquí en nuestras reuniones caseras? Que vienen los hermanos y dicen: por favor, oren por mi compañero de trabajo, oren por mi jefe que me hace la vida imposible. Y oramos, y a la siguiente o 2 semanas viene el testimonio de decir: Dios es maravilloso. Ahora mi jefe está como una mansa paloma, una mansa pomba. Dócil, bueno, mudó completamente. No nos rebelemos contra la autoridad. Oremos. Si hay algo que no te gusta de esa autoridad, vamos a orar. Porque tú tienes el favor de Dios. Hagamos lo correcto. Por eso, la pregunta, que es el título del mensaje: ¿estás bajo autoridad? Sí, debemos estar bajo autoridad. Debemos estar bajo la autoridad de nuestros padres. Debemos estar bajo la autoridad de nuestros jefes en nuestros trabajos. Debemos estar bajo la autoridad de nuestros líderes espirituales. Debemos estar bajo la autoridad de aquellos que nos gobiernan en nuestra ciudad o en nuestra nación. Que realmente podamos ser personas, hermanos, hombres y mujeres cristianos, que podamos dar un verdadero testimonio. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, venimos en esta tarde delante de ti como seres imperfectos. Somos pecadores, fallamos. Nos cuesta, Señor, someternos a otros seres humanos que son imperfectos, que hacen las cosas peor que nosotros, Señor. Y cuántas veces preferimos hablar en contra de ellos, hablar en contra de esas autoridades que tú has establecido, Señor. Pero te pedimos perdón, Dios. Que realmente, Señor, como fue uno de los versículos al final, que podamos entender, Señor, que va a venir un día en que vamos a tener que rendir cuentas delante de ti. Que no seamos rebeldes, Señor, sino que realmente podamos aprender a someternos a las autoridades. Por supuesto, Señor, que si hay alguna ley, si hay algún mandato, Señor, que nos quiera obligar a hacer algo en contra tuyo, no lo vamos a obedecer. Pero en relación a todo lo demás, a pagar nuestros impuestos, a ser obedientes, Señor, a los reglamentos, Señor, de la nación, de la ciudad, a obedecer, Señor, los estatutos de la empresa donde trabajamos, a obedecer, Señor, aquellas cosas que se han puesto como leyes en nuestras casas, en nuestros hogares, que realmente, Señor, lo podamos aprender a obedecer. Tal vez hemos sido rebeldes, Señor, y tal vez podamos tener muchos argumentos, tal vez podamos tener muchas justificaciones. Justificaciones, Señor, oh Dios, por nuestra rebeldía contra las autoridades, que son corruptos, que se aprovechan. Pero ¿qué hay con relación a tu palabra, Señor? ¿Qué hay en relación a lo que tú nos mandas, Dios? Por eso en esta tarde, Señor, decidimos honrar toda institución que tú has establecido, porque es lo que nos enseña tu palabra, Señor. Hoy honramos a papá y a mamá, Señor.
Tú los has puesto como autoridades, Señor, en nuestras casas. Honramos, Señor, a los líderes espirituales, Señor, allí en nuestros lares. Honramos, Señor, a los líderes espirituales en nuestra iglesia. Honramos, Señor, a los jefes allí en la empresa, Señor, en el lugar donde nosotros trabajamos. Honramos, Señor, a nuestros gobernantes, imperfectos, sí, con sus fallas, sí, Señor, pero son figuras de autoridad que tú, Señor, has instituido. Y tú nos mandas, Señor, que tenemos que honrar esas autoridades. Pero por encima de todos ellos, Señor, queremos honrarte a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, no queremos hacer nada en contra tuya. No queremos hacer nada en contra de tu voluntad. Queremos, Señor, traer honra y gloria a tu santo nombre. Y que cuando te honramos a ti, Señor, podamos honrar también todas las demás instituciones que tú has establecido en esta tierra. Imperfectas, fallas, pero tú las has instituido, Dios. Por eso en esta tarde, Señor, queremos darte toda la honra y toda la gloria. Queremos dar honor a tu santo nombre. Queremos decirte, Señor, que te amamos. Queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a obedecer tu palabra, a obedecer la autoridad, Señor, bajo la cual estamos, y someternos a ellas por amor a ti, Señor. Que toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile al Señor: Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. dale honor al Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti.
soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.